sencillamente contesten una respuesta y a lo mejor le atinaron, ¿verdad? 50% de probabilidades. Pero de lo que se trata, más que nada, es que aprendamos a manejarlo, ¿sale? Entonces, más que nada por eso se les pide el procedimiento, no por otra cosa, para que no lo hagan al azar. Pero solo es de ese problema. Bueno, entonces, ¿no hay más dudas de las tareas o de lo que hemos visto hasta el momento? Muy bien. Parece que no. Entonces, vamos a continuar con otro aspecto que veíamos en fluidos y que tiene que ver precisamente con lo que estábamos revisando la clase pasada acerca de los esfuerzos que puede soportar un fluido o de las características que debería tener. Y veíamos el esfuerzo cortante, ¿sí? Estábamos considerando que los fluidos tienen poca resistencia a esfuerzos cortantes. ¿Correcto? Hola, hola. Ajá. Bueno, entonces, decíamos, hay poca resistencia al cortante. Sin embargo, ¿es despreciable ese esfuerzo cortante o debemos considerarlo? También les había dejado de manera opcional, claro está, que hicieran una actividad con bolitas de papel. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Pues llega más lejos la bolita de papel que está más comprimida. ¿Y cuando las aventaban muy fuerte, llegaban más lejos? ¿O todo lo contrario? Pues yo lo intenté ese día después de la clase, pero era como que diferentes resultados tanto para la comprimida, o sea, para la que estaba más comprimida sí llegaba más lejos y la aventaba más fuerte, pero para el caso de la que no apachurré mucho, para la que estaba más grande, si se aventaba más fuerte, pues como que se desviaba, como que hacía curvas. Ajá. Muy bien. Entonces, gracias por la aportación. Básicamente, cuando más bien esta fuerza de oposición del viento a que lo atraviese la bolita de papel, cuando esta fuerza es un poquito considerable, ¿verdad? En comparación con lo que sería, pues en este caso, la densidad del objeto, podemos ver que sí influye. Ahora, no necesitamos que la bolita de papel sea realmente tan, digamos, tan densa o tan pesada para nuestros efectos, sino considerar la velocidad. Hay velocidades en las que no nos va a afectar esta resistencia del aire. Sí, por ejemplo, cuando ustedes están caminando, seguramente no sienten la resistencia del aire. Incluso algunos de nosotros cuando estamos corriendo no sentimos tanto la resistencia del aire. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque las velocidades son relativamente bajas. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hace un viento un poquito más fuerte, digamos un viento ya de unos 20 kilómetros por hora?
sucede cuando vamos caminando en contra del viento o cuando llevamos algo muy voluminoso y caminamos en oposición al viento, que ya tiene una velocidad un poquito más considerable. Pues se siente como que nos empuja, o si llevamos algo voluminoso como que nos lo quiere jalar, arrancar. Ajá, pero estamos de acuerdo que en ciertas velocidades ni lo sentimos, ¿sí? A velocidades bajas o medias no sentimos esa resistencia. Y de repente, a una velocidad un poquito ya más alta, ya sentimos todo el peso de esa oposición. ¿Sale? Como que de repente la fuerza subió muchísimo, ¿no? ¿No les pasa? Pues bueno, por la velocidad, ¿no? Tiene que ver la velocidad, ¿sale? Entonces, hay un concepto que espero que luego lo investiguen ustedes, que se llama desprendimiento de capa, ¿sale? O capa límite. Este concepto se va a manejar mucho en lo que es la resistencia de los fluidos, ¿sale? Esta resistencia de los fluidos ocurre por pequeños desprendimientos muy bruscos de las partículas de fluido. Vamos a considerarlo más adelante cuando veamos un poquito lo que es la resistencia en sí en las pérdidas en tuberías, pero por el momento no lo vamos a manejar tanto así. De hecho, nosotros en nuestro curso vamos a estar manejando algo que se llama fluido ideal. Recuerdan que hemos estado haciendo bastantes consideraciones acerca de lo que vamos y de lo que no vamos a estudiar nosotros aquí. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, una consideración que habíamos dicho al principio es que nosotros vamos a considerar todos los fluidos como incompresibles, ¿recuerdan? Que nosotros no vamos a considerar que cambia su volumen con la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí habíamos dicho eso? Sí. También habíamos dicho que íbamos a considerar únicamente los gases también incompresibles, que si se comprimían, entonces los íbamos a analizar con técnicas más bien de termodinámica. Muy bien, entonces, siguiendo con el fluido ideal, nosotros vamos a considerar como si no hubiera resistencia de los fluidos, es decir, no vamos a considerar las pérdidas de energía por fricción, pero eso será en un inicio nada más, cuando aprendamos en primera instancia a calcular el fluido en movimiento. Todavía no llegamos allá, estamos aún en fluidos estáticos. Sin embargo, es conveniente que revisemos el concepto de viscosidad, ¿sale? Y el concepto de viscosidad lo consideraremos como un concepto de fricción, ¿sale? Muy bien. Dice aquí, la capacidad del fluido para resistir fuerzas cortantes se estudia bajo el concepto de viscosidad. Entonces, vamos a considerar la viscosidad como la resistencia al esfuerzo cortante. Ahora, la viscosidad muchas veces la despreciamos, pero como ya les he mencionado en algunos ejemplos, no siempre la vamos a despreciar, ¿sale? Sino que en ocasiones esta fricción o esta resistencia al corte es tan alta que si no la consideramos, no funcionan los objetos que nosotros vamos a planear. Por ejemplo, les comentaba acerca de los trailers, ¿verdad? Que ya tienen una especie de gorrito para evitar pérdidas de energía por cuestiones del aire, ¿sale? Entonces,
Tenemos nosotros aquí un tráiler, ¿verdad? Y este tráiler ya tiene su gorrito, a fin de que tengamos menos resistencia. Ahora, ¿dónde más cuidamos nosotros esto de la resistencia de los fluidos? Sí, decíamos que el fluido va a tratar de seguir su trayectoria natural y con un cambio de forma es más sencillo, ¿verdad? ¿Dónde más nos interesa cuidar esta resistencia? Yo les di varios ejemplos la clase pasada. Bueno, por ejemplo, los nadadores cuando salen en flecha para salir con toda la velocidad. Bueno, para frenarse lo menos posible con el agua, ¿verdad? Aprovechan el impulso en tierra lo más que se pueda, porque por muy rápido que alguien nade, es más fuerte el impulso inicial. Entonces, vamos a considerar que la fricción no es despreciable. Y esta fricción para nosotros es una propiedad del fluido, ¿sale? Entonces, esta propiedad del fluido, dice aquí, ocurre por fuerzas moleculares, ¿sí? Que se denominan fuerzas de, dice aquí, de cohesión. ¿Sí? Y me surge una pregunta. ¿Qué tipo de fuerzas tenemos si consideramos fuerzas de cohesión? ¿Qué otras fuerzas hay entre moléculas? Cuando no son de cohesión, ¿qué tipo de fuerzas son? Repulsión. ¿Perdón? ¿Cómo? Repulsión. No, repulsión, y esas son fuerzas eléctricas, magnéticas o atómicas. No andamos hasta allá. ¿Sale? Hay dos tipos de fuerzas entre moléculas. Fuerzas de cohesión y fuerzas de... ¿Sí? ¿No? De adición. Recuerden, atracción y repulsión son otra cosa. ¿Perdón? De adición. De adhesión, ¿verdad? Muy bien, vamos a tener fuerzas de cohesión y fuerzas... ¿Qué diferencia hay entre cohesión y adhesión? Como ya dije, son fuerzas entre moléculas. No son eléctricas, no son magnéticas, no son de átomos, ¿sale? Simplemente se trata de los compuestos. Hablando de un líquido, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de un líquido, ¿cuándo vemos fuerzas de cohesión y cuándo vemos fuerzas de adhesión? De adhesión sería tal vez cuando se juntan dos líquidos. Bueno, dos fluidos. ¿Dos fluidos? No tanto. De hecho, si se juntan dos fluidos, puede ser que se mezclen entre sí o puede ser que se queden separados, ¿verdad? O una u otra. Pero eso no tiene que ver ni con cohesión ni con adhesión. Tiene que ver con más bien lo que son soluciones. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes avientan agua a una pared? Una parte... se les tira el agua en el piso y llega a la pared. ¿Qué sucede? Pues una parte se queda ahí en la pared y otra como que rebotan.
gotas. Bueno, más o menos. Sí, es que ustedes están pensando en el hecho de aventar el agua como tal a la pared de una manera violenta, ¿no? No, vamos a pensar en agua, digamos que yo dejo aquí agua tirada, ¿sale? Aquí está el agua tirada. ¿Qué va a pasar con esta agua? ¿La puedo dejar así en montañita? No se va a dispersar. Sí, yo tiro mi tina de agua. ¿Qué le va a pasar a esa agua? Para empezar, no se va a quedar así en montaña, ¿verdad? Se adhiere. ¿O ustedes qué piensan? Se va a extender por todo el piso. Se va a extender. Ahora, ¿qué tanto se va a extender? ¿Qué tan delgada se va a hacer esta capa de agua? Dijimos que se va a extender infinitamente. Su cuestión lo permita, o sea, hasta que Va a quedar una capa delgada de agua, pero ¿qué tan delgada? Esta agua ya se extendió, ya quedó aquí un charco de agua. Y no lo dibujo más allá porque se me acabó el plumón. Pero ustedes consideren que se extendió el agua lo más que se pudo. La pregunta es, ¿qué tan delgada es esta capa de agua que quedó? ¿Se sigue extendiendo infinitamente? ¿Se sigue haciendo cada vez más delgada esta capa de agua? llega un punto en el que deja de extenderse. Sí, no sé si tengan ustedes a la mano un poco de agua y que puedan dejar caer unas cuantas gotas juntas en su mesa para que vean qué forma dejan esas gotas y qué tan delgada es la capa que dejan. Ahora, esto variará un poco si su mesa es de cristal o si su mesa es de madera o si su mesa es de metal, ¿sale? Va a variar. ¿Y por qué va a variar? Pues porque están actuando ambas cosas, cohesión y adhesión. ¿Sale? No sé si pudieron hacerlo, si pueden ver esas gotitas de agua, cómo quedan, qué tan grande queda. ¿Sí? Unas cuantas gotitas, 4 o 5, con eso basta. Y bueno, lo más seguro es que ustedes vean que la gota de agua, bueno, queda una gota grande, ¿verdad? Porque echan ustedes muchas gotas pequeñitas y queda una gota así. ¿Cómo ven? ¿Sí, más o menos es lo que les queda? Sí. Una gotita de agua así gordita, bonita. Porque esa gota grande de agua no se extiende hacia los lados. ¿Será por la cohesión o será por la adhesión? ¿Por qué no se sigue extendiendo? Por la cohesión. Por las fuerzas de atracción entre las propias moléculas del agua. Aquí en esta gota de agua hay muchísimas moléculas y todas esas moléculas se atraen entre sí. ¿Sale? Entonces, la atracción entre ellas es muy fuerte. ¿Sale? Bien, ahora,
Si tienen la oportunidad, pueden ustedes acercarle lentamente algún objeto plano por un lado. Este objeto plano puede ser una regla de plástico o una hoja de papel, ¿verdad? Se la acercan lentamente para que vean qué sucede entre la gota y el objeto que le están arrimando, ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Sí lo hacen de tarea? Sí. Entonces, si esta gota se acerca, por ejemplo, a una hoja de papel común y corriente de su libreta, ¿qué creen que va a pasar con el agua y el papel? La gota como que va a avanzar hacia el agua y se va hacia el papel y se va a humedecer el papel. Se va a tratar de mojar este papel, ¿verdad? Entonces, es algo que ocurre muy rápido, casi que de repente van a ver como que la gota salta y hace esto, ¿sale? Sí, como si fuera un monstruo, lo atrapa y se sube al papel, ¿sale? Incluso si el papel es bastante poroso, prácticamente se va a chupar la gota ahí. Ojalá que le salga el experimento, ¿verdad? Pero vamos a tener que si la gota es muy grande, pues parte de la gota todavía se queda acá atrás, ¿no? Ahora, vamos a tener fuerzas del papel que atraen al agua y vamos a tener fuerzas del agua que atraen a sí misma hacia un núcleo, ¿sale? Entonces, estas fuerzas de cohesión y de adhesión son fuerzas que existen en todas las moléculas, no solo de los fluidos, no solo de los líquidos, ¿sale? Todos los objetos tienen una preferencia a permanecer unidos a sí mismos o bien una preferencia a unirse a otros objetos, ¿sale? Por ejemplo, esta palabra adhesión. ¿Alguien conoce los adhesivos? Sí. ¿Qué es un adhesivo? Pues un pegamento. Ajá, un pegamento, por ejemplo. ¿Sabían que hay pegamentos de grado industrial que son muy fuertes? Sí. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes están poniendo cola loca y se les queda pegado el dedo a la mesa? Sí, ojalá nunca les pase. Nos olvidamos Pero cuando un poquito de piel. Cuando se pegan los dedos a la mesa o entre ellos, es muy doloroso. Ahora, ¿qué dijiste que sucede? Que desde ese momento nos olvidamos de un cachito de piel porque pues ya se va a quedar ahí pegada ya. Muy bien, entonces, ¿la piel tuvo preferencia de quedarse con ustedes o tuvo preferencia de quedarse con el pegamento? Con el pegamento. Querer quedar con nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener nosotros fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión, ¿sale? Siempre vamos a tener ese camino. Ahora, ¿cómo sabemos que es más grande la fuerza de cohesión en un objeto? Por ejemplo, ¿conocen el mercurio? Sí. El mercurio es el único metal líquido que usamos nosotros a temperatura ambiente, ¿verdad?
es un poco radiactivo, etcétera, etcétera, pero es líquido a final de cuentas. Muy bien, pues si el mercurio toca una superficie de otro objeto, ¿sus moléculas se adhieren al otro objeto o se quedan unidas en cohesión entre ellas? Se adhieren al otro objeto. ¿Sí? ¿Sí han jugado ustedes con mercurio? Yo creo que no, ¿verdad? Cuando yo era pequeño se conseguía donde quiera, luego dijeron que era radiactivo y ya es muy difícil que todo el mundo tenga algo de mercurio como para jugar con él. ¿Sale? Pues no, el mercurio no se va a unir a ninguna superficie. ¿Sale? Lo pueden poner sobre tela, lo pueden poner sobre sus manos, lo pueden poner en el piso. Y el mercurio no se va a unir ni siquiera a la suciedad que haya en el piso. ¿Sale? Obvio, si la suciedad está por encima, pues ahí se queda, ¿no? Pero si se puede resbalar, se va a resbalar. ¿Sale? El mercurio es un material que tiene muchísima fuerza de cohesión y por lo tanto las moléculas van a tratar de mantenerse unidas solo entre ellas. Va a haber muy poca preferencia para que se unan con moléculas de algún otro objeto. Ahora, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua y el aceite, por ejemplo? Pues se ve que las gotas de aceite siguen como que aparte ahí cuando las echo en un vaso de agua. Bueno, aquí vamos a ver que pues es un caso de lo que les llamaba de solubilidad. ¿Sí? Si es soluble, se va a mezclar. Si es poco soluble, pues se va a mezclar poco. Y si es insoluble, no se va a mezclar nada. Ustedes se imaginaron inmediatamente el aceite que no se mezcla con el agua. Pero, como les decía, pues hay muchos tipos de aceites. Incluso hay aceites que se llaman solubles en agua por la misma razón, ¿verdad? Porque sí se pueden mezclar con el agua. O se pueden mezclar a distintas temperaturas. ¿Vale? Entonces, no voy a hablar en sí del aceite, pero sí habrán visto ustedes que cuando una superficie está aceitosa, el agua no se le pega a esa superficie. De hecho, a ustedes a lo mejor hasta les vendieron ropa que se llama impermeable. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Ropa impermeable? Sí. Bueno, ¿y cuál es la característica de esa ropa impermeable? Que es hidrófoba. Ah, caray. O sea, ¿le tiene miedo al agua? No, así se les llama a esos materiales que pues el agua se queda como aglutinada. No se puede ni siquiera dispersar en la superficie. Bueno, eso de que sea hidrófoba ya es un término pues más moderno. Ya ven que siempre se inventan palabras, ¿sale? Pero más que nada yo me quedo con impermeable, ¿sale? No permea, es decir, no deja pasar el agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a considerar entonces cómo le hago para lavar esa prenda. Digo, si no deja que pase el agua, ¿cómo se lava? ¿No la lavan? Se usa, bueno, se puede usar con jabón porque, pues según yo, el jabón como que puede hacer como una unión entre las moléculas del agua
para que también disuelva como grasas y suciedad, entonces pues como que algo así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tiene algunos elementos que químicamente llamamos tensoactivos, ¿sale? Y esos tensoactivos, pues lo que cambian es precisamente la preferencia de las moléculas a unirse a otras, ¿sale? Ya son cuestiones químicas que no hablaremos nosotros, pero básicamente estamos cambiando de fluido. Al agregarle el jabón ya es un fluido diferente, ¿verdad? Ya no es agua común y corriente, tiene otras propiedades. Muy bien, aquí vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo agua y aquí tenemos lo que se denomina mercurio. Sí, ustedes pueden notar, en base al menisco que se forma aquí arriba, es decir, a la unión entre las paredes y el fluido, pueden notar ustedes cuando un fluido sea preferentemente con más cohesión o con más adherencia, ¿vale? Aquí en este caso vemos que el agua sería más adherente a las paredes del objeto, tendría más preferencia a unirse al objeto que a sí misma. En este caso, por ejemplo, tenemos mercurio y vemos que el mercurio tiene más preferencia a unirse a sí mismo que a las paredes del recipiente. ¿Cómo ven? ¿No? Sí, ¿no? Tal vez. ¿No es cierto, profe? Yo he visto que el agua hace lo contrario. Sí, profe. ¿Dónde lo hace? No, lo que dijo está bien. Bueno. Por ejemplo, ¿han llenado un vaso de agua hasta arriba? ¿Hasta casi tirarse? Sí. Si ustedes llenan el vaso de agua o de refresco hasta el borde, verán que en el borde no se tira, sino que se hace esto. Más o menos. ¿Cómo ven? ¿Sí lo han visto? Cuando llenan de refresco hasta el tope, hasta el límite, e incluso un poco más arriba del límite, ¿pueden ver que ya se empieza a formar el menisco de esta manera? Sí. Bueno, pues eso significa que una vez que abandona el agua este vaso, ya no es la pelea entre la preferencia con el vaso o el agua, sino es la preferencia entre el aire y el agua. Y el agua prefiere estar unida a sí misma que unirse al aire. Por eso vuelve a formar aquí el menisco, similar a como lo formaba el mercurio acá, abajo. ¿Sale? Entonces estamos hablando de cohesión y de adhesión. Y de adhesión. Muy bien. Entonces, como les decía, siempre van a existir ambas entre las moléculas. Cómo se comporta el objeto depende de cuál de estas moléculas pues gane, ¿no? Es decir, ¿quién gana? ¿La preferencia a unirme con mis compañeras moléculas o la preferencia a unirme a otro cuerpo? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar a algo más interesante porque lo que nosotros estamos revisando se llama... ¿cuál es la propiedad que quiero revisar? Viscosidad. Viscosidad, muy bien. No se les ha olvidado, a pesar de todo lo que he dicho, lo que yo quiero revisar es el fenómeno de viscosidad. Pero sí es muy bueno que tengamos claro que siempre existen estas fuerzas entre las moléculas y entre los objetos que contienen al fluido.
¿Sale? Entonces, vamos a tener nosotros muchas moléculas. Vamos a imaginar de momento que el fluido es algo así como si tuvieran un montón de canicas. ¿Sale? Vamos a tener un montón de canicas unas sobre otras. Las fuerzas dentro de un fluido son débiles en comparación a las fuerzas que hay entre las moléculas de un sólido. ¿Sí? Digamos que la cohesión en sólidos es más grande. En general, un sólido tiene tanta fuerza de cohesión que mantiene su forma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tuviera un montón de canicas sólidas en un vaso, en un recipiente? ¿Qué harían las canicas cuando yo las ponga en el recipiente? ¿Se quedarían quietecitas? Se acomodarían según el recipiente. Así es, las canicas tratarían de tomar la forma del recipiente. Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, esas canicas tratan de hacer la función o se comportan de manera similar a un fluido. ¿Vale? Yo tengo las canicas en este recipiente y las canicas van a tratar de ocupar el recipiente. Por ejemplo, si yo quitara esta pared, ¿qué pasaría con estas canicas? ¿Se quedarían en su lugar? No, profe. No, las canicas tratarían de moverse, ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos que tenemos un montón de canicas en una tubería. ¿Sale? Tenemos este montón de canicas, están dentro de una tubería y la tubería es larga. Yo estoy dibujando solamente una sección de esta tubería, pero las canicas, o el agua en este caso, se está moviendo en esta dirección. ¿Sale? El agua se mueve en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa con las moléculas del fluido? Bueno, vamos a pensar que hay ciertas fuerzas de cohesión entre las moléculas del agua y la tubería. Perdón, cierta adhesión y cohesión entre ellas mismas, pero es baja. Entonces, ¿ustedes creen que todas las canicas se van a mover a la misma velocidad dentro de este tubo? ¿O algunas de ellas se moverán más rápido? Las que están cerca de la tubería se moverían más lento por la adhesión que tienen con la tubería. Así es. Entonces, las moléculas que están más lejos de la tubería se mueven con una velocidad más grande. Y las moléculas que están cerca de la tubería se mueven con una velocidad más pequeña. ¿Sí? La velocidad es más pequeña. Ahora, ¿qué pasa con las moléculas que están pegadas a la tubería? Que están tocándola directamente. Se tratan de quedar ahí. Sí. Obviamente la cohesión tiene un papel muy importante aquí, ¿verdad? Que si la cohesión, que si la adherencia y todo. Pero vamos a considerar que la superficie de esta tubería está mojada. A final de cuentas, la superficie está mojada. ¿Sale? Y si se queda mojada, es simple y sencillamente porque hay moléculas de líquido que están permanentemente en contacto con ella. Entonces, vamos a pensar que las moléculas de líquido que están aquí tienen una velocidad
que es la misma que la velocidad de la tubería. Y si la tubería está quieta, pues entonces la velocidad de las moléculas es la misma de la tubería, o lo que es lo mismo, velocidad cero. Muy bien, lo que yo acabo de dibujar aquí es lo que conocemos nosotros como un perfil de velocidades. Tenemos una velocidad que llamaremos velocidad máxima. Tenemos una velocidad que es la de la tubería, la que llamaremos velocidad mínima. Y la velocidad en todo el resto de moléculas, pues será de cierta manera proporcional a esa distancia. ¿Cómo ven? Sí, sí se entiende. Bueno, lo que yo había dibujado se llama perfil lineal, porque si ustedes lo notan, la relación entre la velocidad máxima y la velocidad mínima es una línea recta. ¿Sale? Entonces, eso será un perfil lineal de velocidades. ¿En la vida real será lineal este perfil? ¿O podría ser un perfil con alguna otra forma? Con pequeñas curvas. ¿Sí? El perfil de velocidades sería esta curva. Y esta curva la podemos denotar como y igual a una función de x. ¿Sale? O si lo quieren ver de otra manera, x como una función de y. Mejor así, x como una función de y. ¿Donde y quién es? Y es la distancia con respecto a la tubería. Y no se llama x porque es un perfil de velocidades. ¿Sería velocidad? Sería velocidad, así es. La velocidad es una función de la distancia a la que me encuentro. ¿Sale? Y como pueden ver, esta función pues podría ser cualquiera. Entonces, básicamente tenemos una relación de la velocidad del líquido con respecto a la distancia en la que nos encontramos. Las partículas que van en el carril de alta velocidad, es decir, aquí al centro, pues van más rápido, las demás van un poco más lento. ¿Qué tan lento? Depende de las características del fluido. El fluido puede tener mucha viscosidad y ser altamente no lineal, o puede tener una viscosidad muy baja y ser casi lineal. ¿Sí se fijaron en ese concepto casi lineal? Sí. Ningún fluido es lineal al 100%, pero nosotros vamos a suponer un perfil lineal en fluidos que tengan baja viscosidad. ¿Sale? Ahora, ¿por qué vamos a suponer un perfil lineal? Bueno, pues porque es más fácil resolver una línea recta que una línea cuadrática, que una línea cúbica o que una línea de tipo logarítmico. ¿Sale? Nosotros vamos a pensar en una línea recta para resolver problemas más fácilmente. Pero esta línea recta tiene que cumplir con que la viscosidad sea ¿cómo? Pequeña. Que sea de baja viscosidad. ¿Sale? Por ejemplo, imagínense aquí que la línea azul que estoy dibujando, imaginen que esta línea azul sea la verdadera
línea de perfil de velocidades. En este caso, ¿hay mucho error entre seguir la línea azul y la línea roja? No, es mínimo. Es despreciable este error, por eso vamos a usarlo en baja viscosidad. Ahora, si el fluido es de alta viscosidad, tal vez el perfil sea de esta manera. Y en ese caso, el error tal vez ya no sea tan despreciable. ¿Sale? Entonces, mientras sea baja viscosidad, voy a usar un perfil lineal. Si es una viscosidad ya muy alta, entonces debo de manejar o bien un perfil real, es decir, la función f de y más realista, o aplicar lo que se llama factores de corrección. Cuando yo resuelvo problemas de mecánica de fluidos con línea recta y sé que el fluido no tenía un perfil recto, ¿verdad? Un perfil lineal, pues lo que hago es aplicar un factor de corrección de mi resultado. ¿Sale? Y de eso pueden leer ustedes en el libro de Sengel. ¿Cómo ven? ¿Ya lo tienen? Les doy tiempo de que anoten. Hola, hola. Pues de mi parte podemos seguir, no sé, uno de nosotros compañeros, si quiera tiempo. Aquí cada quien a su milpita, ¿sí? Si tú me dices que ya acabaste y nadie me dice que me espere, pues entonces le seguimos. Tienen que participar los compañeros y decir que no han acabado si es que necesitan más tiempo. Pero eso ya lo ve cada quien. Bueno, ahora, yo voy a usar un perfil de velocidades lineal porque es más sencillo. ¿Alguien podría indicarme cuál es la fórmula de una línea recta? Aquí le pongo un asterisco porque ya di una explicación de por qué y cuándo lo vamos a considerar lineal, ¿sale? Muy bien, entonces, ecuación de una línea recta, ¿no? Pendiente por X más la intersección en Y. Bueno, vamos a decir que Y es igual a mx, pensando que la velocidad aquí es 0. Ah, perdonen. Qué tonto. No era Y. Era la velocidad es igual a my. ¿Cierto? En lugar de Y igual a mx, es v igual a my. ¿Sí? V es una función de Y. ¿Cómo ven? Y la intersección sería 0 porque empieza en una velocidad 0. Bueno, podría ser, sí. Básicamente, aquí yo sí puedo poner más v 0. ¿Sí? Podría ponerle más una velocidad 0. Pero, como dijo Einstein, todo es relativo. Por ejemplo, ustedes están sentados en su casa. ¿A qué velocidad están viajando? Hola, hola. Pues desde nuestro punto a 0. Desde nuestro punto de vista, estamos en ceros, ¿verdad? Entonces, si tú te imaginas que esta tubería se está moviendo,
Pues obviamente la tubería tiene una velocidad. Y por lo tanto, el fluido también tendrá una velocidad distinta de cero, aunque esté pegada a la tubería. Pero el fluido dentro de su propio universo, viendo a la tubería, no ve su velocidad. Entonces, consideramos que respecto de la tubería, esta velocidad es cero. Así como ustedes consideran que su velocidad con respecto de la Tierra es cero. Sin embargo, la Tierra viaja a miles de kilómetros por hora y nosotros muchas veces eso no lo consideramos en nuestros cálculos, ¿o sí? No. Muy bien. ¿Por qué no lo consideramos en nuestros cálculos? Bueno, pues porque todo lo que hacemos en general es respecto de la Tierra. Así, nosotros acabamos a considerar la viscosidad con respecto de la tubería porque es la manera correcta de hacerlo. Yo siempre les pongo un problema a los alumnos, pero nunca nos animamos a hacerlo porque nos podríamos lastimar, ¿verdad? Y este problema es, ¿qué hacer nosotros con una lija o con un ladrillo, por ejemplo, un bloque de cemento, qué sé yo? ¿Sale? Entonces el problema es el siguiente. Yo tengo una superficie y sobre esa superficie tengo, déjenme pongo otra vez aquí, listo. Sobre esa superficie voy a tener un objeto. Este objeto es un paño y sobre ese paño tenemos una lija. ¿Sale? Entonces aquí tenemos los piquitos, los granos de la lija. ¿Sale? Aquí está la lija. Bien puntiaguda. ¿Sale? ¿Cómo ven? El de abajo es un paño que se resbala fácilmente en la mesa. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Y ahora, ustedes como buenos investigadores van a poner su mano. Sí, yo siempre hago las manos así como se hacían en el kinder, de pollito, ¿verdad? Van a poner su mano aquí sobre la lija y van a mover esta lija de un lado a otro. ¿Cómo ven? Recordemos que en la parte de abajo hay un paño, así que la lija no les va a maltratar su mesa. Y además se va a mover suavemente. ¿Cómo ven? ¿Se puede hacer esto? Que pongan su mano firmemente sobre la lija, obviamente sobre la parte rasposa de la lija. Ustedes ponen su mano en la parte rasposa de la lija. La parte suave de la lija está abajo. ¿Sale? Y mueven esta lija de un lado a otro, muchas veces. ¿Cómo ven? Sí, se puede. La pregunta es, ¿les duele? ¿Les duele mover esta lija de un lado a otro? No, porque se movería con nuestra mano. Se mueve con su mano y no les duele, ¿sale? Ahora, no es necesario que lo hagan con una lija. Lo han hecho muchísimas veces, por ejemplo, al lavar los trastes. Ustedes agarran la fibra y mueven la fibra de un lado a otro sobre el traste que está abajo, ¿cierto? Cierto. Y no les duele la fibra. ¿O sí?
No. Ahora, ¿qué pasaría si esto fuera al revés? ¿Qué pasaría si lo que está fijo es su mano? ¿Qué pasa si lo que está fijo es su mano y movemos la lija de un lado a otro? Por ejemplo, cuando su mamá los bañaba de chiquitos. Ahí sí dolería. ¿Perdón? ¿Ahí sí duele? ¿Llegaron recuerdos traumáticos de la infancia? ¿Se acordaron cuando los bañaban y que los tallaban fuertemente? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Es la misma fibra, pero en el caso de abajo no nos dolía y en el caso de arriba sí nos duele. La pregunta es ¿por qué? Qué bonitos dibujos, ¿eh? A ver, piénsenle y díganme. Porque estamos ejerciendo unas fuerzas ahí. Entonces, cuando nuestra mano está tocando la lija, la fuerza que ejercemos no vence la fricción de la lija, pero la fricción que hay entre la mesa y el paño no es tanta y esa sí se vence. Y cuando es al revés, pues sí están venciendo la fricción de nuestra piel con la lija y pues ahí sí nos arranca un poquito más. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿la fuerza de fricción existe en ambos casos o solamente en uno? ¿Ustedes qué piensan? ¿En ambos existe la fuerza de fricción? ¿Sí? Sí, solo que en una es mucho mayor que en el otro. No, la fuerza de fricción, déjame decirte que es la misma. Bueno, digo, en el de abajo es mucho menor la del paño y la mesa. Y en el ejemplo de arriba, pues va a ser más grande el de la lija y los dedos, ¿no? Y si yo te dijera que es la misma fuerza de fricción a final de cuentas, ¿cómo se calcula la fuerza de fricción en sólidos? Fuerza de fricción, ¿cómo se calcula? ¿Es el coeficiente de fricción por la normal? Mu por la normal. Esta fórmula está un poquito, pues, básica, ¿verdad? En realidad la fricción depende de muchísimas cosas que ni siquiera yo sé de qué son, ¿sí? La fricción es algo muy complejo, pero lo reducimos en sólidos a esto. ¿De qué depende la fricción? Depende de un coeficiente que existe entre los dos materiales y de la fuerza normal, ¿sale? Lo único que yo estoy cambiando aquí es que la mano es la que está quieta o si la mano se mueve con la lija. Pero las fuerzas considérenlas más o menos las mismas, ¿sale? Consideren la misma fuerza normal en ambos casos, ¿sale? Aquí la lija presiona con una fuerza de 20, bueno, pues aquí la mano también presiona con una fuerza de 20. La fuerza normal es la misma. Y si los materiales son lo mismo, ¿qué pasó con la fuerza de fricción? Va a ser la misma también. Va a ser la misma, ¿sí? Consideren este caso muy particular que les estoy dando. Yo ejerzo una fuerza normal de 20 y muevo la lija sobre la mano, pero la mano está quietecita, o la fibra de bañarse, no sé, ¿verdad? Acá abajo es la misma fibra y ejerzo la misma fuerza de 20. Pero como dijeron, se mueve como mantequilla sobre la mesa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? La fuerza de fricción es la misma. ¿Por qué me lastima en la parte de arriba y por qué en la parte de abajo no? A ver, díganme.
¿Qué pasó aquí? ¿Nos hicieron brujería? ¿O siempre pasa esto? ¿De qué depende? ¿De qué depende que esta fibra, esta lija, nos raspe? ¿Qué cambió arriba? ¿Qué cambió abajo? La superficie irregular. Es la misma. Tu mano está en contacto con la superficie irregular. ¿Del cuerpo al que se le ejerce la fuerza? No, la fuerza sigue siendo de 20. ¿Sí? Si quieren diagrama de cuerpo libre, también la mano ejerce 20 hacia arriba y aquí 20 hacia abajo para que haya equilibrio. Lo mismo pasa en la mesa. En la mesa, si yo ejerzo 20 hacia abajo, son los mismos 20 que la mesa me tiene que regresar hacia arriba. ¿Vale? Está en equilibrio. No, es algo muy sencillo. Muy sencillo. ¿Por qué abajo no me raspaba? ¿Por qué acá sí me raspa? Es lo único que ha cambiado, lo único. Que ahora tenemos la mano fija. ¿Qué pasa con el movimiento de la fibra y el movimiento de la mano? Y acá abajo, ¿qué pasó con el movimiento de la mano y el movimiento de la fibra? En una se mueven juntas y en la otra solo se mueve la fibra. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende que me lastime esa fuerza de fricción que siempre existe? ¿De qué depende? ¿No? Mejor suerte para la próxima. ¿De qué depende? 5. De si la fuerza me está moviendo o no. No. La dirección del movimiento. No. Ya les voy a dar la respuesta, porque luego se ponen a pensar cosas extrañas. ¿De qué depende? ¿Pueden leerlo? Movimiento relativo. Movimiento relativo. ¿Sale? Mientras la fuerza de fricción nos mantenga unidos a esa superficie, no vamos a sufrir los efectos de la fricción. ¿Cuándo vamos a sufrir los efectos de la fricción? Cuando haya movimiento relativo, cuando nos movamos como cuerpos diferentes y no como uno solo. Medítenlo, pero no era tan difícil esto. ¿Sale? Entonces, ¿de qué depende la fricción? No la fuerza de fricción, sino la fricción en sí. Del movimiento relativo. Del movimiento entre los cuerpos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué aquí yo no voy a considerar una velocidad así como quien dice una velocidad inicial de la tubería? Pues porque todo va a ser relativo a la propia tubería. Además, déjenme decirles que vamos a considerar que las moléculas de fluido que mantienen mojada a la tubería están pegadas a ella, ¿sale? Estas moléculas que mantienen mojada la tubería están pegadas a ella y por lo tanto tienen la misma velocidad.
¿Cómo ven? Sale. Bueno. Ahora, ¿qué les parece si consideramos calcular este perfil? ¿Sale? En este punto de abajo, ¿qué velocidad tengo? Cero. Cero. ¿Qué altura tengo respecto de la tubería? 0. Cero. Ahora, aquí tenemos velocidad máxima, ¿sale? O simplemente V, ¿sale? O simplemente, mejor aún, delta V. ¿Qué les parece? Sí. ¿Y qué altura tengo aquí? Delta Y. Vamos a decir que tengo una altura delta Y. ¿Cuál será el punto que está aquí? Delta V, delta Y. Delta V, delta Y. Ahora, si ustedes aplican la ecuación de la línea recta entre dos puntos, notarán que V sería igual a delta V entre delta Y por Y. O lo que es lo mismo, V sobre Y es igual a delta V entre delta Y. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Semejanza de triángulos, ¿no? Triángulos semejantes, así es. Para Sí, una es. velocidad cualquiera, tengo una altura cualquiera, ¿cierto? Y sí puedes hacer semejanza de triángulos aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedamos ahí con la línea recta? ¿Nos convenció? Sí, hay que usar la recta. Bueno, ahora, como les decía, hay casos de fluidos de alta viscosidad donde ya no es posible usar esto, o bien usan esto con algún factor de corrección de velocidad. ¿Estamos? También habrá problemas en los que lamentablemente sí tengo que considerar la velocidad. Imagínense que aquí no es una velocidad 0, sino que es una velocidad V0, 0, porque la altura sí es 0, y que acá es una velocidad V1, Y, o Y1, ¿sale? V1, Y1. ¿Están de acuerdo? Vamos a pensar que sí hay una velocidad aquí, que no es un triángulo, sino que es más bien una especie de trapecio. ¿Cómo ven? ¿Cambiará en algo esto? Tendríamos que sumar un área cuadrada. ¿Por qué área cuadrada? ¿Por qué le sumarías un área cuadrada? Yo no estoy calculando áreas. Si lo notan, no estoy haciendo integrales. Yo lo que estoy calculando es la línea recta, ¿sale? ¿Pueden calcular la línea recta con estos dos puntos? B0, Y0, donde Y0 vale 0, y B1, Y1.
¿Pueden calcular la línea recta con esos 2 puntos? ¿Sí o no? Sí, porque sería delta V sobre delta Y. Entonces, volvemos a esto mismo. ¿Cierto? Cierto. Bueno, pues cuando nosotros usemos la ecuación de la línea recta, es porque vamos a utilizar esta igualdad. Vamos a decir que el perfil de velocidades V sobre Y es lo mismo que usar delta V sobre delta Y. Pero eso válido únicamente en un perfil lineal. Bueno, entonces, respecto a los perfiles, ¿ya estamos? Sí, profe. Seguros, como que de repente no están muy convencidos, pero lo que diga el profesor es la ley. Entonces, Vamos bien. como dicen por ahí, por la garrita, ¿sí? Bueno, entonces, les estaba hablando del perfil de velocidades, les decía que no todos los fluidos se mueven igual. De hecho, el agua y el aire, aunque son los fluidos que más usamos, no tienen un perfil realmente lineal, ¿sale? La mayoría de los fluidos tienen un perfil cuadrático. Y eso lo veremos un poquito más cuando veamos el tema de pérdidas en la última unidad. Por el momento, para que los problemas nos queden más sencillos, los vamos a resolver con el perfil lineal, es decir, sustituyendo lo que les dije aquí. ¿Qué voy a tener que hacer en caso de que el perfil no sea lineal? Pues voy a tener que sustituir la ecuación del perfil. Es decir, imagínense un perfil cuadrático donde yo diga que V es igual a 9.81 por 10 a la menos 7 por Y a la 3/4. ¿Se imaginan un perfil de esa manera? Bueno, pues tendría yo que sustituir esto y resolver mis ecuaciones con ecuaciones un poco más complicadas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evitar aquí. Vamos a evitar un poco la carga matemática. Por lo demás, sigue siendo las mismas ecuaciones. ¿Cómo ven? Sale, profe. Bueno, entonces, ya para terminar el día de hoy, vamos a hablar realmente de la fricción. Pero de la fricción en fluidos, ¿sale? Vamos a hablar de la fricción en fluidos. Ahorita estaba hablando del perfil de velocidades y de que, pues, me interesan las velocidades un poquito más con respecto a la tubería, ¿sale? Pero vamos a hablar en sí de la fricción. Cuando estábamos acá con lo de la mano, ¿qué les dije acerca de la fricción? No tanto la fuerza, sino la fricción en sí. El fenómeno de disipar energía. ¿Cuándo ocurre realmente? ¿Ya se les olvidó? ¿O no me escucharon? ¿Cuándo ocurre realmente la fricción? Con un movimiento relativo, profe. Cuando el movimiento es relativo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un fluido que dibujé de color azul más oscuro o morado, ¿sale? Tenemos aquí este fluido. Está pegado a la tubería. Si ese fluido está pegado a la tubería,
¿realmente ejerce fricción con la tubería? ¿Realmente se raspa la tubería con el fluido? No. No hay disipación de energía. El fluido se mueve en conjunto con la tubería como si fueran un solo cuerpo. Entonces, ¿dónde hay realmente la fricción? La fricción ocurre entre las caniquitas que tengo aquí. Entre estas caniquitas que se están moviendo unas con respecto a otras. Esta caniquita trata de brincar a esta y hay una fricción. Trata de brincar a esta, hay una fricción. Esta trata de moverse y de brincar esto, también hay una fricción. Pero el fluido no está raspando, no está friccionando a la tubería. ¿Cómo ven ese concepto? ¿Se entiende? Se entiende, pero ¿los convence? Sí. Bueno, entonces, este fenómeno ustedes lo pueden ver en muchos lados. Por ejemplo, la gente que se rasura, ¿por qué se pone la crema de afeitar? Para no irritar la piel. Para no irritar la piel, ¿sí? Para que la navaja resbale y no esté raspando la piel, ¿verdad? Cuando ustedes pisan una cáscara de banana y se resbalan, importa mucho si traían tenis, si traían zapatos, si traían botas antiderrapantes. ¿Importará mucho esto? Díganme. Ay, carambas, ¿qué pasó aquí? Era acá. Hay una superficie. Sobre esa superficie hay una cáscara de plátano tirada, ¿verdad? Y ustedes no se fijaron y la van a pisar. ¿Importa mucho el material de su suela? No. ¿Importa mucho que fueran los tachones del fútbol? No, porque se mueve junto con la cáscara, era como lo que veíamos con la mano. Así es. Entonces, ¿de quién depende que nos resbalemos? ¿No se escuchó bien? ¿Otra vez? De la cáscara. De la cáscara únicamente, ¿sale? Obviamente, si yo traigo unos tachones así que les llaman spikes, ¿verdad? Con unos clavotes. Estos clavos podrían traspasar la cáscara de plátano y entonces otra vez hacer contacto con el piso, ¿sale? En ese caso, vuelve a actuar la fricción del piso a mi favor. Pero mientras yo no rompa la capa de fluido, vamos a pensar que esta cáscara de banana es el fluido. Mientras yo no pueda romper esta capa de fluido, la fricción es únicamente del fluido. ¿Sale? No va a haber fricción entre sólidos aquí, ni fricción entre sólidos y líquidos. La fricción va a ser de las moléculas del líquido con las mismas moléculas del líquido. Por esa razón no me va a importar si se trata de acero, si se trata de madera, si se trata de lo que sea. Si hay una superficie llena de aceite y yo la piso,
va a depender únicamente del aceite si me resbalo o no. ¿Cómo ven? De acuerdo, profe. ¿Sí? ¿De quién depende la fricción en fluidos? ¿Depende del zapato? De los fluidos. La fricción en fluidos solo depende de quién. Como que les queda claro y de repente no les queda claro. ¿Sale? También me gustaría que participen más. Participan siempre 2, 3 personas, pero siempre son los mismos. Me gustaría que participen más. ¿Sale? Hay muchas personas aquí que solo veo sus iconos, sus nombres, pero nunca participan. ¿Sale? Ana Jacibe, ¿no está en clase? A veces no sé si están en clase o no cuando están en esta lista. Sí, si no está aquí, les encargo que le pregunten si tiene, porque quiero que comprendamos muy bien la fórmula de viscosidad la siguiente clase. ¿Sale? Muy bien, entonces, Ana Jacibe no está. Parece que no. Bueno, si pueden, pregúntenle qué sucede, ¿no? Yo también haré lo mismo. Nos vemos.